Vamos a hacer una mesa de cierre. Los que están presentes son la licenciada Carola Rodríguez, que es nuestra directora, está nuestra regente Euge Danieli, está la profe, bueno, no me puedo acordar de todo, el coágulo se va trabando. Cumple 50, cumple 50. La profe Mercedes Doffi y Susana de Aligua, ellas se van a encargar de hacer una especie de cierre de una parte cada una de lo que hemos charlado en este día y medio de trabajo intensísimo. Así que bueno, no va a ser fácil lo que van a hacer, así que le damos un fuerte aplauso y le dejamos el micrófono abierto. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Ya en este final de este 12º Congreso de Educación Tecnológica, queremos en este espacio un poco sintetizar brevemente las temáticas, los tópicos que se trabajaron. Para nosotros como institución formadora se han generado intercambios muy valiosos y por supuesto que nos renueva el compromiso de seguir apostando a la realización de próximos congresos. Bueno, como algo anticipaba Gabriel, hemos tenido la presencia de más de 400 docentes y estudiantes provenientes de diferentes lugares de nuestra querida Argentina. Para nosotros como institución formadora ha sido muy emotivo, no me quiero emocionar, pero lo hago, recibir a nuestros queridos egresados. La verdad que un aplauso para nuestros queridos egresados. Que nos confirman en el rol, que nos motivan a seguir apostando. Y a nuestros queridos estudiantes hoy que con tanto esfuerzo, dedicación, bueno, trabajaron acompañándonos para la organización de las mesas, le dábamos una indicación y a veces como un imperativo, no se inscribió, no los dejaban entrar. Era porque, bueno, nos preocupaba originariamente, antes de que pudiéramos concretar el encuentro, el trabajo con tanta gente que tenía interés en participar. A la vez que es un envite, es una emoción tener todo este interés de parte de todos ustedes y de todas ustedes. Y nos decían siempre, bueno, ¿qué convocatoria tiene el profesorado tecnológico? Yo creo que la convocatoria la tiene la educación tecnológica también, que es un envite a seguir pensando y actualizándose en términos no solamente de contenido, sino de estrategias metodológicas. Y creo que nos llevamos hoy el imperativo de seguir pensando las diferentes temáticas que se plantearon en clave de debates emergentes, habilitaron conversaciones que nosotros pensamos de antemano y que bueno, lo compartíamos con ustedes, conversaciones necesarias, ¿no? En relación a temáticas como la inteligencia artificial, la robótica, la programación, la automatización, ¿no? Son temas para seguir pensando. La cuestión de género, la perspectiva de género, tecnología, el desarrollo sustentable. También planificamos mesas de trabajo donde, bueno, queríamos habilitar la palabra para que pudieran contar sus experiencias de distintos lugares, desde distintos niveles también del sistema educativo, para que, bueno, pudiéramos justamente generar ese espacio de intercambio. Todo lo propuesto aquí son tópicos que pensamos interpelan los diseños curriculares y también interpelan las prácticas de la enseñanza en educación tecnológica. La democratización en el acceso a saberes y prácticas en el ámbito de la tecnología, la construcción de una ciudadanía plena, incluida la ciudadanía digital, la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de enseñanza, el desarrollo sustentable, como así también la diversificación de estrategias metodológicas y la construcción y producción de un saber didáctico específico, son desafíos en los que tenemos que seguir trabajando. Tal vez a modo de síntesis un tanto provisoria,
yo rescato algunas cosas que me quedaron dando vuelta de todo lo que se habló, se dijo, se compartió, que en realidad uno a veces intentando resumir pueden quedar cosas afuera, pero me quedé pensando un poco en el planteo sobre el futuro que nos hacía ayer en la conferencia de apertura Ezequiel Gato, el rosarino, que ese me parece que se lo tragó anoche. ¿Está con los catamarqueños? Ah, debe estar con los catamarqueños. Bueno, pero bueno, vamos a valorar un poco lo inquietante de su planteo, ¿no? Cuando nos decía que el concepto de futuro, la palabra futuro, ha tenido como desplazamientos de sentido, como un corrimiento, ¿no? Esa palabra. Bueno, él planteaba algunos vectores contradictorios, como el colapso ecológico, la incertidumbre, ¿no? Este futuro que no sabemos qué va a ocurrir. La repetición, como lo cíclico, vamos a volver, esto va a pasar y después va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Planteo provocador, por cierto, que a mí en realidad me llamaba a pensar sobre la escuela, porque si hay algo que nosotros hacemos en la escuela es construir futuro. Entonces, bueno, me parece que yo tengo que seguir pensándolo también, me gustaría compartirlos con ustedes a esto, ¿no? Pensar cuál es el rol de la escuela, cuál es la función de la escuela, cuando las previsiones son tan frágiles como nos planteaban, ¿no? Ayer algunos invitados. Por otro lado, también los tuvimos a los filósofos, eso también probablemente se los tragó la noche porque hoy no han venido. No, están trabajando también, justamente coincidía con otras actividades académicas que ellos tenían. Bueno, las preocupaciones existenciales que nos provocaban ayer con sus planteos, pero también esos planteos que ellos hacían nos habilitaban a seguir pensando en esta relación, ¿no? De los humanos y las máquinas. Decía Sandrone que la interfaz de las máquinas está siendo cada vez más parecido a lo humano, o sea, que están haciendo máquinas o que las máquinas están tratando de parecer cada vez más humanas, ¿no? En realidad ese no sería el problema, quizás, tal vez es que se están metiendo en las interacciones entre humanos, ¿no? Digo, por dar un ejemplo que me pueda enamorar del sistema operativo, no sé si han visto la serie, la película, Ella, ¿la vieron? Bueno, digo, bueno, no sé, es sugestivo el planteo, ¿no? De todas maneras, también pensamos que hay algo que tiene que ver con el no retorno, digamos, no podemos volver para atrás, porque, bueno, también eso tiene una condición de posibilidad, ¿no? No hay manera de pensar el futuro si no es para adelante también. Pero quizás también esto sea un envite a visibilizar las tecnologías y las transformaciones que estas han tenido en este último tiempo, con la aceleración también en que las transformaciones se han generado, porque digo, la humanidad ha ido avanzando, pero en este último tiempo la aceleración de las tecnologías, bueno, es algo que me parece que tenemos que pensar seriamente. Asumiendo también que en la escuela podemos generar condiciones de posibilidad para sacarle la opacidad a esa aceleración, a ese funcionamiento, a esos mecanismos y a esos procesos involucrados en la tecnología, como así también a las intencionalidades, ¿no? No queremos acá clausurar ninguna posibilidad de pensar, no queremos alternativas binarias, dualistas, escindidas, antagónicas. Más bien, la propuesta de este congreso tenía que ver también con que nos pudiéramos pensar en interacción con un mundo digitalizado, con un mundo, digamos, lleno de expresiones maquínicas que están metidas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Muchas veces uno dice, no, yo con las máquinas nada, no, yo con lo digital nada. Pero se junta con las amigas, se saca una selfie y la sube a Instagram. O sea, bueno, entonces, digo, por ahí nos está faltando ver esa interacción que estamos teniendo con este mundo digitalizado. Y también, en este sentido, Berti decía otra cosa interesante. Ayer decíamos desnaturalizar los procesos y comprender la opacidad de la tecnología, poder
¿no? Tratar de desnaturalizar un poco esos procesos, porque la tecnología, decía Berti, no está fuera de lo humano. No hay humanidad sin técnica, ni técnica sin humanidad, ¿no? Vaya provocación también. Bueno, en fin, tratar de sintetizar todo lo ocurrido en este congreso nos llevaría mucho tiempo, y también es verdad que no queremos clausurar ninguna interpretación. Sabemos que en los pasillos, en las diferentes charlas, talleres, se han planteado temáticas por demás relevantes en las que tenemos que seguir pensando. Así que el envite es eso, a seguir pensando juntos, juntas. Para nosotros como institución formadora el desafío es seguir proponiendo encuentros. Lo hacemos cada 2 años, quizás la aceleración de este momento histórico nos invite a encontrarnos antes, probablemente, quizás no sabemos si con un congreso o qué, pero de este encuentro que se generó en este tiempo aquí, en Córdoba. Dicen, bueno, les gusta venir a Córdoba, sí, bueno, a nosotros nos gusta también que vengan. La verdad que ayer veíamos la escuela, el instituto, esta institución que compartimos inclusive con otra institución formadora, llena de gente que circulaba, que iba, que venía, salían de los espacios de trabajo, agradecían las propuestas, las temáticas, los planteos, las propuestas metodológicas que hacían. Bueno, allá vemos el tucumano que trabajó un montón, estaban cansados de tanto trabajo. Mario con el tema de la robótica y la automatización, también un concepto como para pensar, quizás, bueno, robótica y automatización también, dos conceptos que se trabajaron. Bueno, para nosotros es un aliciente y es una invitación a seguir trabajando para generar nuevos encuentros. Bueno, le vamos a dar paso a Susana, que también va a compartir con nosotros alguna síntesis. Esta es la que yo armé y bueno, les agradezco mucho por estar aquí. Gracias. En realidad me robó letra la directora. No, ¿no es cierto? No, pero tenemos contextos mentales compartidos. Claro, eso quería decir, que al no hacer un trabajo previo de ver qué dice cada una, pero estamos tan imbuidas de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que decir, que bueno, nos robamos, nos prestamos, hacemos préstamos epistemológicos, y por cierto no voy a repetir muchas de las cosas que dijo Carola. Pero me parecía que este panel que se refiere a los nuevos retos para la educación tecnológica, cuando uno escucha la palabra reto parece la sanción, la clasificación, la evaluación, y yo pensaba que hay que tomarlo como al reto, como un desafío, como esto que nos implica, que nos involucra y que nos hace pensar qué es lo que tenemos que hacer. Y se me ocurrió una frase que para poder inferir lo que hay que hacer, hay que trazar un camino en zigzag a través de paisajes muy complejos, que es lo que nos ofrece no solamente el campo de la educación tecnológica, sino en este momento el mundo en el que estamos viviendo, en donde todavía creo que hay secuelas, para algunos más difíciles que otros para superar después de la pandemia, pero no hay duda que la pandemia empieza a ser también un modo de tener en cuenta el tiempo. ¿Cuándo hicimos? ¿Antes de la pandemia o después de la pandemia? O sea, como que forma un hito y que nos permite hacer una cronología de nuestras vidas, ¿no? Y por cierto que creo que la tecnología en el momento o en los momentos vividos con la pandemia puso sobre el tapete la utilización que tiene la tecnología y cómo nos fue impulsando cada vez más a la digitalización de la vida. Para pedir un turno al médico tiene que haber 5 o 6 opciones y por cierto cuando uno le pone otras la computadora le contesta, podría ser más explícito porque uno quiere hablar con un humano. Y así sucesivamente nos vamos involucrando en otro tipo de actividades. Y en lo particular siempre me preocupa en qué medida la tecnología conforma a humanos. Y cada vez más tenemos que pensarnos como humanos con tecnología
y hablando de la relación del vínculo del humano con la tecnología, como bien lo planteó ayer Miguel, cosa que a mí me parece sumamente interesante ese concepto, pero también tomaba el concepto de Miguel dice crisis civilizatoria, pero ayer Gato habló de cambio civilizatorio. Me parece que esta crisis nos está implicando un cambio, no solamente a nivel de planeta, sino también en lo cotidiano de cada uno de nosotros y en cada una de las instituciones. Y en el caso de la escuela, como bien planteó Carola, tiene que ver con que sin dejar de ser el lugar donde muchos humanos tienen la posibilidad de contacto con otra cultura, no quedarnos en una cultura que va pasando y que no podemos formar al futuro ciudadano, porque justamente uno de los objetivos de la educación tecnológica es la de formar para la ciudadanía. Lo que pasa es que la ciudadanía para el qué año, para cuándo, con qué herramientas, con qué sustentos puede tomar decisiones este ciudadano cuando todavía no podemos, o podemos imaginar y permitirnos imaginar, pero no sabemos cuál va a ser efectivamente nuestro futuro y cuál va a ser la función que puede llegar a tener la escuela. Y teniendo en cuenta todos los temas que se trabajaron, no solamente en las mesas de conferencias, sino también en cada uno de los trabajos que presentaron y los talleres, creo que uno de los desafíos más importante es no perder de vista cuál es la función de la enseñanza de la educación tecnológica, que esto de la ciudadanía no es poca cosa, que no es difícil. Resulta difícil explicarlo porque generalmente cuando pensamos en tecnologías, pensamos en el uso de las tecnologías y como un instrumento, como un artefacto que sirve para determinadas actividades. Y no como cada una de estas tecnologías que pasan invisibilizadas muchas veces en nuestra vida, nos conforman humanamente, pero también nos conforman como comunidad y como sociedad. Yo ayer utilicé el término de culturas tecnológicas en plural y hoy mi compañero allá sentadito, Sergio Salguero, expuso el trabajo que hicimos porque nos parece que no podemos hablar genéricamente de la cultura tecnológica porque en cada ambiente, en cada entorno, como se usó ayer el término, las culturas tecnológicas adquieren una identidad que son iguales pero también son diferentes y eso hay como que de alguna manera considerarlo cuando pensemos en qué estamos enseñando y para qué. Y un tema que me parece que no es menor de considerar como novedad dentro de los congresos nuestros es el tema del género. Y ustedes habrán observado que en la escalera hay imágenes de algunos artefactos que se crearon, fundamentalmente fueron creados por mujeres, todos, y uno puede entrar al QR y saber la historia de quién es la persona que lo creó, para qué, etcétera, etcétera. Pero además se hizo un trabajo en concordancia con educación sexual integral, que lo trabaja otra colega, Janina Ferreira, con Gabriel, que está ahí calladito atrás de la columna. Entonces, me parece que, para no repetir, pero el tema de género no es menor porque está generando movimientos que no solamente tiene que ver con los derechos laborales, sino también con los derechos como humanos. Entonces, no es menor prestarle atención. Y esto no significa que tengamos que transversalizar a la educación tecnológica porque estoy convencida que si queremos que algo se pierda, no hay mejor manera que transversalizarlo, ¿no? Y por ahí en algunas escuelas decimos, sí se trabaja, pero se pierde la identidad. Entonces, frente a esta crisis civilizatoria y un futuro que no sabemos en qué va a consistir, creo que hay que pensar críticamente en las tecnologías, sus posibilidades y sus límites, considerando la impredecibilidad y la imprevisibilidad que pueden tener a las tecnologías, algunas o todas, que formamos parte de las tecnologías y que tenemos un vínculo humano-tecnología que es nuestro hábitat. Y en consecuencia debemos generar conciencia al enseñar y aprender educación tecnológica para la ciudadanía. Y analizar críticamente las huellas humanas que vamos dejando, y no solamente por los residuos de los plásticos en los océanos, sino también las huellas que vamos dejando con nuestro hacer y con nuestro cotidiano vivir,
que no es menor y no es fácil. Pero vuelvo a tomar la frase que tomé ayer de Rosy Braidotti, que es una filósofa de la técnica, pero además activista feminista, que dice que hay que tomar conciencia de pensarnos de diversas formas. Y yo le di un cambio y me digo a mí misma y lo comparto con ustedes. Como docentes tenemos que generar conciencia crítica y aprender a pensar de maneras diversas a nosotros mismos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo me quedé pensando ayer y hoy en estas preguntas que surgían, como señaló una colega, sobre relacionar lo que habíamos hablado con la enseñanza directa en las clases, ¿no es cierto? En qué sentido podía, digamos, articularse, por así decirlo. Entonces hemos hablado a niveles generales, conceptos y filosofías. El robot es una ilusión. El desarrollo sustentable es un valor. Entonces, todas ideas maravillosas que nos obligan a pensar para traerlas, ¿no?, al aula. Muy bien, gracias. Bueno, entonces en ese sentido quería rescatar un poco donde estuve participando, que es la mesa de género y la de desarrollo sustentable. En primer lugar, lo del desarrollo sustentable. Voy a decir algunas cositas. Y es que es parte de los NAP, es parte de los diseños curriculares, es decir, forma parte de lo que los alumnos, los docentes tienen que dar en las clases, de alguna manera, ¿no es cierto? En general lo hacen con proyectos directos, hacemos esto con los alumnos y ese tipo de cosas. Básicamente que de las visiones, ¿no es cierto?, recién veíamos algunas visiones del desarrollo sustentable, la que adhiere el Ministerio y el país es el concepto de Naciones Unidas. Es decir, uno debería usar ese marco de los objetivos, de los 17 objetivos de Naciones Unidas, para pensar cómo dar el concepto o la idea y tratar de hacer cosas al respecto. En cada uno de esos objetivos hay para explayarse, ¿no es cierto? Hay mucha cosa escrita, no son solamente placas, nosotros no tuvimos tiempo, pero hay mucha cosa. Y tienen muchas posibilidades de acoplamiento, ¿no es cierto? Y también que ese concepto de Naciones Unidas no es restrictivo, sino que es amplio, lo suficientemente flexible para incluir ideas de lo que se llama el radicalismo verde, ideas más fuertes en relación a lo ecológico. No es prohibitivo de eso. Entonces, un docente puede preparar muchos proyectos interesantes en relación a eso, ¿no? Pero el marco es las Naciones Unidas, porque el Ministerio adhiere a eso, ¿no? Y en relación al género, que habíamos hablado ayer con una mesa con Andrea, tratar de que el tema del género no sea trabajado banalmente. A veces los argumentos que se utilizan a favor o en contra de la mujer, ¿no es cierto?, o no, tratar de no usar argumentos que sean fácilmente refutables. ¿Está bien? Entonces, esa es una de las premisas. Y bueno, esa es mi participación. Yo quería simplemente tratar de acoplar lo que se ha hablado en las mesas con las clases, ¿no es cierto?, con las clases. Bueno, muchas gracias, entonces. Bueno, buenos días a quienes todavía no saludé. Bueno, es un poco difícil cerrar, después en realidad sí cerrar, recapitular porque ya está bastante dicho. Simplemente aportar algunas cuestiones por ahí, pensando más desde el lugar de la enseñanza, ¿no?, que es lo que nos convoca, ya sea porque estamos en institutos de formación docente o porque día a día nos enfrentamos a la tarea de enseñar, de pensar la enseñanza, de tomar decisiones para la enseñanza en el escenario en el que estamos, ¿no? Y bueno, y en relación con eso me parecía
interesante recuperar como una condición de partida esta situación y esto que nos proponía Ezequiel Gato ayer de pensarnos en una coyuntura de cambio civilizatorio, ¿no? Bueno, un momento de transformaciones, pero de detenernos a pensar que lo que veníamos haciendo no podemos seguir haciéndolo de la misma manera porque hay cosas que están cambiando y hay cosas que no sabemos bien cómo van a seguir cambiando. Y en ese sentido se aparecieron muchas cuestiones en las mesas, pero más allá de las propuestas de los talleristas y las conferencias, desde los mismos participantes, desde ustedes, que daban cuenta de cómo hoy estamos atravesados por estos cambios y por desafíos y problemas que van más allá de la escuela, ¿no? Hay muchas cuestiones de estas, como la inteligencia artificial, que generó bastante discusiones, intervenciones, interés, pero bueno, en algunos casos también como dudas, ¿no? Interpelaciones, es decir, bueno, la inteligencia artificial en la escuela, pero nos estamos preguntando por la inteligencia artificial fuera de la escuela también, ¿no? Estas cuestiones, las cuestiones de género, de sustentabilidad, son problemáticas que están instalándose fuera de la escuela, ¿no? Son problemas, retos sociales. ¿Cómo los llevamos a la escuela? ¿No? Creo que sobre eso se discutió bastante y me parece que fue muy interesante que nos empecemos a hacer esas preguntas y que podamos también indagar de qué manera llevar esas problemáticas, esas discusiones a la escuela, al currículum y a la formación docente. Bueno, y en ese sentido, ya mirando el programa, pero también recapitulando las intervenciones, creo que quedó sobre la mesa toda esta movilización que tiene el campo de la educación tecnológica y de la formación docente para su enseñanza respecto del dinamismo del objeto, de cómo hoy aparecen sobre la mesa distintas perspectivas que nos hacen pensar la complejidad del objeto, ¿no? Y obviamente, si el objeto es complejo, su enseñanza también va a ser compleja, ¿no? Tal vez por eso estamos tan movilizados. Repensar el objeto, siempre los docentes repensamos nuestro objeto, ¿no? Y cuando el objeto es dinámico, nos exige repensarlo más. Y a su vez, repensar cómo lo enseñamos, ¿no? Y que en el caso de la tecnología y cuando las tecnologías digitales se instalan en las prácticas y en la escuela, la manera de enseñar nos lleva a resignificar el objeto. Bueno, ahí también hubo interesantes debates respecto de cómo ingresan las tecnologías digitales y la cultura digital en la escuela, si es solo una herramienta, si es parte del contenido, y ahí, bueno, en el panel que se desarrolló hace unos minutos aquí, también quedó sobre la mesa y con muchas preguntas y cuestiones para seguir repensando las actualizaciones, modificaciones en términos de propuestas curriculares. Otra temática vinculada a esa y que también atravesó parte de las actividades fue un concepto que parece como muy fuerte, el de cultura digital, ¿no? Algo que en las escuelas lo venimos escuchando desde el principio de año. En el campo teórico es un concepto que ya existe y que ya trabajamos casi hace una década, pero hoy está instalado con fuerza y nos lleva, bueno, a reconocer la importancia que tiene fuera de la escuela y como hacemos recién, cómo llevar esto a la escuela, la inteligencia artificial, la robótica, las tecnologías digitales como entornos, y todos los saberes de las ciencias de la computación y sobre todo el pensar las prácticas y los saberes que vinculados a estas tecnologías se construyen en la sociedad y que forman parte de la cultura que habitamos. Y la cultura hacia la cual también, o para la cual estamos formando, y acá aparece de nuevo la cuestión de para qué ciudadanía preparamos, ciudadanía digital, qué implica, para qué futuro. Bueno, creo que, y ya como para ir cerrando, esto nos moviliza a pensar la enseñanza en términos de qué necesitamos para enseñar, ¿no? Y necesitamos, Terigi dice ya desde hace muchos años que la enseñanza es una cuestión de condiciones, ¿no? Condiciones materiales, necesitamos el edificio, necesitamos el robot, necesitamos ciertos recursos, pero también condiciones simbólicas que remiten a los saberes que necesitamos para enseñar. Este encuentro intentó ser un aporte
en esa construcción de saberes, entendiendo que los saberes no están solamente ni en los libros, ni en los dispositivos de la inteligencia artificial, sino que está en nosotros, ¿no? Y sobre todo en un campo que esté en movimiento, lo más valioso que podamos intercambiar, y bueno, como decía el lema del Congreso, tecnología, transformaciones y debates emergentes, ¿no? Bueno, el debate implica preguntas, repreguntas, desacuerdos, ¿no? Pero también escuchar al otro, llevarnos y preguntas, reflexiones, y bueno, creo que eso se ha podido vivenciar en este día y medio, y bueno, y apostamos a que nos deje para seguir pensando. Muchas gracias. ¿Yo puedo agregar algo más? Porque ya me retaron que estaba ahí atrás. A mí me sacó la cabeza cuando Berti dijo, toda inteligencia es artificial. Nos dedicamos a la artificialidad. O sea, nos dedicamos a... Es verdad. Pero bueno, me saca la idea. Lo que iba a decir. Y no hay humanismo sin tecnología y no hay tecnología sin humanismo. Estamos en el espacio curricular más maravilloso de todos. Estamos en el centro del sistema educativo. Estamos en la formación de los sujetos porque su inteligencia es artificial. Y nos dedicamos a la artificialidad. Listo. Chicos, vamos a casa a cambiar el mundo. Por eso quiero decir, vamos a nuestra casa, que es la escuela, a cambiar el mundo, a que nuestros estudiantes piensen el mundo desde otro lado, con robot, sin robot, con una máquina de Da Vinci o con como sea, pero nosotros somos los artífices de crear la inteligencia, porque toda inteligencia es artificial. Y creo que para mí sería como el mensaje para todos. Vamos a transformar el mundo a través de la escuela y a través de la educación tecnológica. Tenemos la herramienta, estamos todos preparados y los que no estamos preparados nos vamos preparando un poco, nos ayudamos acá y nos vamos en los congresos y leyendo y demás y escuchando a los filósofos. Así que muchas gracias por venir y por elegirnos y por estar acá. Gracias. Quiero agregar una cosa. Quiero agregar este envite que hace Gaby, porque seguramente ustedes dirán, bueno, vamos a cambiar el mundo, pero bueno, con las condiciones que a veces con la coyuntura no es fácil, ¿no? A veces sin el robot, sin la compu, sin energía. Sabemos que la inequidad en el acceso no está resuelta todavía, es una temática en la que tenemos que seguir trabajando. Y mientras hablabas, Gaby, se me venía a la mente lo que planteó ayer Miguel, no sé si recupero bien el concepto, pero eran las microresistencias. ¿Microresistencias, Miguel? Micro-contrarresistencia. Digo, al envite que hace Gabriel, les quería agregar esto que Miguel nos compartía ayer. Así que, bueno, era eso, porque sigo pensando, es como que a medida que cada uno va aportando... Conformemos en nuestras aulas micro-contrarresistencias. Claro. Sería. Al sistema no, a la Un aplauso. coyuntura. Vamos, si no vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Un aplauso para ellos. Gracias, nos vemos en el 2025. Un placer haber compartido con todos, con todas y con todes.